Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de los desórdenes autoinmunes neurológicos, por lo menos de los principales que existen, porque hay bastantes. De estos principales vamos a mencionar esclerosis múltiple, vamos a mencionar miastenia gravis y un poquito de Lambert-Eaton, y vamos a hablar de síndrome Guillain-Barré. Entonces, comenzamos con esclerosis múltiple. En cuanto a esclerosis múltiple, esta es una enfermedad inflamatoria autoinmune del sistema nervioso central que involucra predominantemente a la sustancia blanca. Y la sustancia blanca está compuesta ¿por qué? Por axones. Entonces, principalmente es desmielinizante. En cuanto a las causas de esclerosis múltiple, es algo multifactorial. Se sabe que algún tipo de susceptibilidad genética. Se sabe que hay algo que tiene que ver con triggers ambientales, o se sospecha más que todo. Es decir, el clima, agentes infecciosos, dietéticos. Esta enfermedad es más común en mujeres de descendencia de Europa del Norte, o sea que mujeres pues blancas y también en edad fértil. Entonces, usualmente cuando les van a presentar un caso de esclerosis múltiple, van a poner que la paciente puede tener 25, 30, 35 años, o usualmente una mujer. Usualmente en los países del norte también tiende a ocurrir un poco más. Por eso es que habla de los triggers ambientales en climas fríos. En cuanto a la progresión de la enfermedad puede tener varias formas. Una de las formas de la enfermedad es que sea una forma recurrente remitente. En este, las pacientes tienen periodos libres de enfermedad, pero también tienen varias exacerbaciones. En esta progresión de la enfermedad, las pacientes tienen varias recaídas donde tienen exacerbación, exacerbación, exacerbación. Sí hay recuperación neurológica, pero pues puede ser incompleta. Entonces puede que a los muchos años tengan pues algunos hallazgos neurológicos crónicos, pero es la forma más tranquila de la enfermedad y donde tienen menores manifestaciones neurológicas crónicas. Otro tipo de enfermedad es enfermedad progresiva secundaria. En esta, vamos a decir que fuese una gráfica aquí, los pacientes tienen la primera exacerbación, por decirlo así, o un par más, y luego de alguna exacerbación empiezan a tener deterioro neurológico crónico y deterioro. Usualmente no es con la primera exacerbación, es decir, ellos tienen un par de episodios antes de que empiece el deterioro neurológico crónico. Entonces, esa sería la progresiva secundaria y la otra es la enfermedad progresiva primaria. En cuanto a la enfermedad progresiva primaria, esa es la menos común. En esta, las pacientes desde la primera exacerbación de la enfermedad que presentan, o sea, apenas presentan la enfermedad, de ahí empieza el deterioro neurológico y entonces es un deterioro neurológico rápido. Entonces, estas pacientes quedan tempranamente con discapacidad. Entonces, esta es la peor de las progresiones de la enfermedad y esta es la mejor. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la clínica de la enfermedad. Pues en cuanto a la clínica, dependiendo de dónde uno tenga la lesión, es la manifestación que va a encontrar. Esto es, como les dije, una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, puede haber lesiones desmielinizantes donde sea. Pueden ser lesiones en el lóbulo frontal, parietal, occipital. Pueden ser en cualquiera de los nervios, por ejemplo, el nervio óptico. O puede ser en cualquier lado de la médula espinal o incluso una mielitis transversa de toda la médula espinal. Entonces, es muy variado. Usualmente la primera manifestación clínica es una neuritis óptica. Neuritis óptica es usualmente unilateral. La queja más común es que súbitamente no ven de uno de los ojos, por ejemplo, el ojo derecho, tienen ceguera súbita. Entonces el fondo de ojo va a estar normal y la misma examinación del ojo está normal. Usualmente es no dolora, o sea, no hay dolor, aunque
puede haber pues, dolor en neuritis óptica. Otras manifestaciones de neuritis óptica no es que tengan ceguera súbita de un ojo, por ejemplo, del ojo derecho, sino es que vean súbitamente borroso con el ojo derecho o que no puedan diferenciar entre colores, entre rojo y verde. Y lo otro que mencionan bastante los casos clínicos es que esto se recupera a las días o semanas, es decir, a las 2 o 3 semanas ya la visión volvió a la normalidad. Esto es porque en esclerosis múltiple usualmente el primer episodio no tiene secuelas, usualmente es lo más común. Otra manifestación, claro, los pacientes pueden tener debilidad de un brazo o de algún miembro de la pierna, pueden tener parestesias, pueden tener ataxia, todo dependiendo de dónde fue la lesión. Claro, lóbulo frontal más hacia debilidad, parestesia más hacia lóbulo parietal, ataxia más hacia área dorsal de la médula espinal o quizás cerebelo fosa posterior, etcétera, dependiendo de dónde es la lesión, los síntomas. Otra manifestación clásica de esclerosis múltiple va a ser oftalmoplegia internuclear. Los dibujos siempre son los mismos. Usualmente tienen un ojo que ve hacia acá y el otro ojo se queda viendo recto. ¿Qué es lo que pasa en oftalmoplegia internuclear? Cuando yo le hago el examen físico a la paciente, todos los movimientos oculares externos, o sea, abducen, sexto par, están normales. Pero vamos a decir que yo tengo oftalmoplegia internuclear del ojo derecho, entonces cuando yo miro hacia la izquierda, mi ojo izquierdo mira hacia allá, pero mi ojo derecho se queda viendo recto. Porque no puede, el tercer par no puede aducir el ojo. Entonces, eso es una oftalmoplegia internuclear. Puede ser unilateral, pero usualmente es bilateral. El abducens o sexto par funciona bien, pero este se queda viendo recto. Esa es una oftalmoplegia internuclear, es bastante característico de esclerosis múltiple. Otro es que puede haber lesiones en cualquier parte de la médula espinal y una de las manifestaciones puede ser una mielitis transversa. En una mielitis transversa hay inflamación de todo un nivel medular, entonces todo lo que está abajo de ese nivel medular va a ser pues parálisis. Entonces las pacientes amanecen con que, por ejemplo, no pueden caminar y tienen incontinencia urinaria, tienen una mielitis a nivel de T12, por ejemplo. Entonces, claro, las lesiones en la médula espinal va a depender de qué tracto afecta. Si afecta el tracto corticoespinal, va a tener, claro, pues debilidad y síntomas de motoneurona superior, usualmente espasticidad, etcétera, hiperreflexia. Si afecta el tracto espinotalámico, entonces parestesia, etcétera, columnas posteriores, ataxia, no va a poder caminar bien, dependiendo de dónde lo afecta. También puede haber desmielinización y disfunción de algún par craneal. El más común es el 2, como les dije aquí, la neuritis óptica, pero también cualquier otro par craneal podría estar afectado, como el tercer par, por ejemplo, y tener parálisis del tercer par craneal. Otro puede haber disfunción autonómica, donde las pacientes pueden tener incontinencia urinaria o pueden tener retención urinaria o también pueden tener lo mismo en el tracto gastrointestinal y pueden estar constipadas, etc. Disfunción autonómica. Entonces, finalmente voy a mencionar dos cosas más en clínica. Uno que se llama el signo de Lermite. Esto es que las pacientes sienten una sensación eléctrica que viaja pues, por debajo por la médula espinal, por toda la médula espinal hacia abajo, cuando flexionan el cuello. Ese es el signo del ermite. Y otro es el fenómeno de Uthoff. En fenómeno de Uthoff, las pacientes tienen exacerbaciones en los síntomas neurológicos luego de aumento de la temperatura corporal. Puede ser, por ejemplo, en fiebre, cuando están haciendo ejercicio o cuando están tomando un baño caliente. Entonces, eso es algo que a veces les gusta mencionar el fenómeno de Uthoff. Entonces, la clínica es variada, dependiendo de dónde es la lesión neurológica, dónde hay la demielinización, entonces cómo van a ser los síntomas. Pero sí les recomiendo que se aprendan neuritis óptica, que es bastante común. En cuanto al diagnóstico, yo voy a necesitar pues bastante la parte de la clínica más radiología/laboratorios. La parte de la clínica va también bien de la mano de la historia y de eventos pasados, porque usualmente para confirmar esclerosis múltiple es necesario que haya varios déficits neurológicos separados por tiempo y espacio.
Entonces, historia que la paciente tuvo hace un año neuritis óptica y hoy se presentó con que no puede mover el brazo izquierdo y le tomo una resonancia magnética y veo una placa pues vieja, el nervio óptico y además veo algo en el lóbulo frontal que es pues activo. Eso me habla de diferencia de espacios en diferentes lugares y diferencia en el tiempo. Entonces, la clínica y la historia es muy importante aquí. En cuanto a los exámenes de imagen, lo más importante es hacer una resonancia magnética, como les acabo de mencionar, que es 95% sensible para esclerosis múltiple. Entonces ese va a ser el primer examen que voy a hacer incluso. Otras cosas que me pueden servir, pero irían después de resonancia magnética, es el análisis del líquido cefalorraquídeo. En líquido cefalorraquídeo yo puedo ver leve pleocitosis, como menos de 50 células, y proteínas totales levemente elevadas. Pero usualmente esas proteínas totales, aunque están elevadas, van a estar menor a 100 en líquido cefalorraquídeo y voy a ver bandas oligoclonales. Entonces vamos a decir que yo hice la resonancia, pero como que pues no fue definitiva para una paciente, entonces voy a la parte del líquido cefalorraquídeo y si ahí encuentro bandas oligoclonales, entonces ahí sí me confirma el diagnóstico. Entonces ahora vamos a pasar al tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay varias etapas y varias partes. Primero está el tratamiento de las exacerbaciones agudas. Entonces, en cuanto a las exacerbaciones, lo primero que yo voy a tener que dar es darle corticoides, IV. Apenas la paciente tiene una exacerbación, corticoides IV por usualmente como 3 días y luego pasarlo a vía oral por un mes y ir bajando la dosis por ese mes. Además, está la terapia de largo plazo, que sería terapia modificadora de enfermedad, de enfermedad. Entonces, estos son medicamentos que los pacientes toman a largo plazo para disminuir las recaídas y disminuir las exacerbaciones. Los dos más importantes son interferón beta o acetato de glatiramer. Entonces, además de estas dos, hay muchas otras terapias modificadoras de enfermedad, metotrexate, mitosantrona, ciclofosfamida, azatioprina, muchas otras que los pacientes pueden usar. La lista es un poco larga. Estas dos son la primera línea usualmente, entonces por eso solo le menciono estas dos. Sí quiero que sepan que además de estas dos, de las otras terapias hay unas que tienen efectos adversos específicos. Mitosantrona tiene cardiotoxicidad, baja la fracción de eyección, entonces cuidado con eso. Otra cosa que les pueden presentar es una paciente con esclerosis múltiple que está tomando natalizumab, que desarrolla leucocefalopatía progresiva multifocal, en inglés PML. Entonces estos serían efectos adversos que tengo que vigilar si me presentan el caso clínico de que las pacientes están tomando algo así. Además de esto, está el tratamiento de las complicaciones. No me quiero alargar mucho en esto porque son varias posibilidades. Por ejemplo, si tienen hiperactividad de la vejiga, puedo usar oxibutinina. Si tienen retención urinaria, puedo usar betanecol. Si tienen fatiga, puedo usar amantadina. La que más me importa es para la espasticidad, puedo usar baclofen. Entonces, vamos a dejar esto así con esclerosis múltiple. De ahí vamos a pasar a miastenia gravis. Ok, en cuanto a miastenia gravis es porque hay autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina. AB de antibodies, autoantibodies, contra receptor de acetilcolina. Como la fisiopatología son autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, lo más importante que yo entienda es que esto es algo de la unión neuromuscular. Una enfermedad de la unión neuromuscular.
Así ya me voy a imaginar todos los síntomas. ¿Qué significa? Si es una enfermedad de la unión neuromuscular, todos los síntomas van a ser motores. No va a haber síntomas sensitivos. No hay síntomas sensitivos. En cuanto a los síntomas tempranos de la enfermedad, va a tener tosis, va a tener diplopia y dificultad al tragar. A medida que van progresando los síntomas, los pacientes van a presentar debilidad de los músculos proximales asimétrica, pero los reflejos osteotendinosos van a ser normales y los reflejos pupilares también van a ser normales. Si la enfermedad se torna pues muy severa, entonces llegan los músculos de la respiración. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, el primer test que yo voy a buscar son los anticuerpos contra acetilcolina, que estos van a ser positivos hasta en el 90% de los pacientes. Ya con esto es virtualmente pues diagnóstico la enfermedad. Otros hallazgos en cuanto al diagnóstico que son sensibles pero pues no específicos, puede ser usar un hielo o el test con hidrofonio. El test con hielo se lo aplico a los pacientes, le pongo un hielo en el ojo, usualmente el ojo que tiene la tosis. Y el test con hidrofonio, pues también es un medicamento que le doy a los pacientes que actúa rápidamente. Ambos lo que van a hacer es que van a bajar la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. Para explicarme voy a hacer una breve imagen. Entonces, claro, en estos pacientes hay anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Entonces, los mismos receptores disponibles para acetilcolina son menos. Vamos a decir que fuese esto azul aquí y esto azul aquí. Y yo tengo esta enzima acá que es la acetilcolinesterasa. Entonces, si yo inhibo la enzima acetilcolinesterasa, entonces van a aumentar los niveles de acetilcolina, claro. Si aumentan los niveles de acetilcolina, entonces se van a unir más aquí a los receptores que aún están disponibles. Entonces, por tanto, tanto el hielo, que pongo el hielo sobre el párpado caído del paciente, o sea, el paciente con tosis, o tanto hidrofonio, ambos van a bajar los niveles de acetilcolinesterasa y por tanto van a mejorar los síntomas. Eso me apunta hacia el diagnóstico. Ahora, si les hacen la pregunta, ¿cuál es el test más preciso? No es ninguno de los que les mencioné. El test más preciso va a ser una electromiografía. Esta electromiografía me va a probar que los pacientes van de una enfermedad neuromuscular, y lo otro que me va a probar es que a medida que yo hago estimulación del nervio y repito la estimulación, va a haber menor contracción muscular, menor contracción muscular, menor contracción muscular, que esto es característico de miastenia gravis. Entonces ese sería el test pues más preciso. Entonces, además de todos estos exámenes diagnósticos, yo también tengo que hacerle al paciente un CAT de tórax. ¿Por qué le hago un CAT de tórax al paciente? Lo que pasa es que hasta 15% de los casos de miastenia gravis están asociados con un timoma y hasta un 60% con hiperplasia del timo. Entonces, yo tengo que buscar si el paciente tiene un timoma. Y si lo tiene, tengo que tratarlo quirúrgicamente, lo cual nos lleva al tratamiento. En cuanto al tratamiento de miastenia gravis, la primera línea va a ser inhibidores de la acetilcolinesterasa, lo mismo que hidrofonio y hielo, pero algo de larga duración, que demora pues casi todo el día. Entonces las dos opciones son piridostigmina o neostigmina. Lo segundo sería quirúrgico. Si el paciente tiene un timoma y es un buen candidato quirúrgico, o sea, es joven, pues, operable, etc. Entonces
remover el timoma. Eso usualmente disminuye los síntomas de estos pacientes. Ahora, luego de esto, si tuvo un timoma, lo removieron y aún así pues tiene algún tipo de síntomas, entonces uso otros medicamentos como corticoides o puedo usar también azatioprina o micofenolato también. Ahora, en cuanto al tratamiento de la crisis miasténica, en una crisis miasténica estamos hablando de un paciente que tenía la historia de miastenia gravis, tosis, debilidad proximal, pero un día empezó con dificultad para respirar y un día empezó que la debilidad es pues mucho más extendida. Entonces, este es un paciente que si no es intervenido, entonces va a tener debilidad de todos los músculos respiratorios y puede fallecer. Entonces, para esta crisis miasténica, claro, primero ABC, manejar la vía aérea, intubar si es necesario, que probablemente es posible que sea necesario. Y en cuanto a medicamentos, yo usaría plasmaféresis o inmunoglobulinas IB. Ok, para explicar la parte de la plasmaféresis o la inmunoglobulina IB. Si yo tengo una enfermedad autoinmune donde tengo autoanticuerpos contra algo y estos anticuerpos me están causando síntomas graves de crisis, entonces, ¿cómo yo los elimino? Bueno, no me sirven los corticoides o los esteroides porque ¿qué van a hacer los corticoides? Van a hacer que uno produzca menos anticuerpos ya a medida que su efecto va haciendo, o sea, a un mes, a los 3 meses, etc. Entonces lo que yo hago al momento así agudo de corredera es que las inmunoglobulinas IB, estas se unen a los antianticuerpos y no dejan que los autoanticuerpos se unan acá. Entonces forman como unos complejos y por tanto baja la severidad. Lo otro es que la plasmaféresis es casi como lavar el plasma, o sea, filtra los anticuerpos estos que uno tiene. Entonces estas son terapias de urgencia para resolver esto de urgencia. Ahora, vamos a mencionar brevemente síndrome de Lambert-Eaton. Entonces, en cuanto a Lambert-Eaton, es bien similar a miastenia gravis, por tanto, nada más voy a mencionar unas cosas muy breves. También la clínica es donde hay debilidad proximal de los músculos, usualmente asimétrica, pero Lambert-Eaton, en vez de a un timoma, está relacionado a SCLC, que si recuerdan del módulo pulmonar, es un cáncer de células pequeñas. Y la otra diferencia con Lambert-Eaton es que con la electromiografía, a diferencia de miastenia gravis, con la repetición de los estímulos nerviosos va a mejorar la respuesta muscular. Porque aquí los autoanticuerpos, en vez de ser aquí, pues en los receptores, son acá contra los canales liberadores de calcio. Entonces, estas serían las principales diferencias entre Lambert-Eaton y con miastenia gravis. Ahora, vamos a hablar por último de síndrome de Guillain-Barré. Ok, entonces, en cuanto a síndrome de Guillain-Barré, es un síndrome que es algo agudo, donde hay una desmielinización periférica. Entonces también vas a poner desmielinización, pero de los nervios periféricos. El otro nombre de síndrome de Guillain-Barré es polineuropatía aguda inflamatoria desmielinizante. O sea que ese nombre dice básicamente qué es lo que es. Es una polirradiculopatía. La etiología o la causa subyacente se cree que es porque hay un tipo de molecular mimicry o similitud molecular, porque usualmente los pacientes tienen una historia de que hace 1 a 3 semanas antes tuvieron una infección. Esa infección puede ser una infección del tracto respiratorio superior. Esa infección también puede ser una diarrea. Entre las diarreas usualmente asocian Campylobacter. Pero no es el único antecedente etiológico asociado a síndrome de Guillain-Barré. También el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o el virus del herpes simples también está asociado a síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la clínica, los pacientes van a tener manifestaciones motoras y sensitivas.
Usualmente se manifiesta como una debilidad ascendente que comienza en miembros inferiores, comienza en los pies, siente debilidad de los pies, luego de las piernas, luego no se pueden parar. Eso me pasa, por ejemplo, en un día y el siguiente día, o en horas también. Además de la debilidad, también los pacientes van a tener parestesias, disestesias. Algo que me ayuda hacia el diagnóstico es que yo le mido los reflejos osteotendinosos y los reflejos osteotendinosos en estos pacientes van a estar disminuidos. O sea, por ejemplo, una cruz o sin cruces. Entonces, eso es un punto muy importante. Y la enfermedad puede complicarse y tornarse, pues, severa. Enfermedad severa donde los pacientes van a tener inestabilidad autonómica, van a requerir de cuidados intensivos, que pueden estar hipotensos, tener disritmias cardíacas, hasta falla de los músculos respiratorios, etc. Entonces, esas serían las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Para el diagnóstico, me ayuda muchísimo la parte de la clínica y los reflejos. Otra cosa es que en el diagnóstico, si yo lo tomo líquido cefalorraquídeo, bueno, le hago una punción lumbar y yo le mido las proteínas y el conteo celular en el líquido cefalorraquídeo. Y entonces ellos van a tener algo que se llama disociación albúmino-citológica. Eso significa que las proteínas van a estar muy elevadas y las células no van a estar tan elevadas para los niveles de las proteínas. Otro test, que va a ser también el test pues, más preciso, sería una electromiografía. Y por último, el tratamiento de esta enfermedad va a ser parecido a las crisis miasténicas. Igual a las crisis miasténicas va a ser plasmaféresis o inmunoglobulinas IB. Aquí la lógica de la plasmaféresis y inmunoglobulinas es lo mismo, anticuerpos circulantes en el plasma, quiero neutralizar esos anticuerpos, ¿cómo los neutralizo? O los lavo con plasmaféresis y los neutralizo con inmunoglobulinas IB. Ok, entonces para resumir, esclerosis múltiple, que la estábamos viendo al principio, puede tener casi cualquier manifestación neurológica, depende de dónde es la lesión, pero algo bien importante de esclerosis múltiple es que es el sistema nervioso central. Como es el sistema nervioso central, prácticamente todas las lesiones van a ser de motoneurona superior. Es decir, que si la paciente tiene 30 años, femenina, se presenta aunque no puede mover el brazo, y yo le mido los reflejos en el brazo, entonces los reflejos van a estar aumentados, porque es motoneurona superior. Y además, si ya no llegas a recuperar pues crónicamente la función neurológica del brazo, el brazo va a estar rígido, va a tener una parálisis espástica, o sea, motoneurona superior. Por el contrario, si estamos hablando de miastenia gravis, los síntomas van a ser más que todo motores, no hay síntomas sensitivos. Entonces, esto es bastante con la parte de tosis, diplopia y debilidad de músculos proximales. Es decir, los brazos, cuando quiero levantar esta parte de aquí, etc. Y síndrome de Guillain-Barré también va a ser una parálisis ascendente, pero aquí los hallazgos van a ser de motoneurona inferior, porque claro, lo que está dañado son los nervios periféricos, eso es motoneurona inferior. Entonces, ¿qué hay en motoneurona inferior? Los reflejos están disminuidos, los pacientes, si tienen debilidad, va a ser una debilidad flácida, pueden tener atrofia o fasciculaciones. Atrofia no va a tener porque atrofia son cambios crónicos, pero sí va a tener pues parálisis flácida y reflejos disminuidos. Entonces, para esto me ayuda mucho motoneurona superior y motoneurona inferior, que lo vimos en la parte de médula espinal. Entonces sería todo con los desórdenes autoinmunes. Los veo en el siguiente video.